Ok, listo, ya está funcionando. Me presento. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Liz Patricia Díaz. Soy ingeniera industrial, egresada de la Universidad de Córdoba, eh, tecnóloga en salud ocupacional y maestrante en logística integral. Entonces, eh, y con ustedes son un grupo técnico, si mal no estoy, vamos a trabajar la competencia correspondiente a salud y seguridad en el trabajo. Debido a que este programa tiene dos componentes en un solo resultado, una sola competencia, vamos a trabajar salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente incluido. Listo. Em, Como primera medida, voy a mostrarles la guía que vamos a trabajar y las evidencias. Listo. Bueno, ustedes se encuentran pues, me imagino, que se encuentran ya en la fase 3 de formación, donde encontramos la guía de aprendizaje, perdón, la guía de aprendizaje 3, ¿cierto? Entonces, al darle clic en la guía, nosotros vamos directamente a lo que es la actividad de aprendizaje que corresponde a diferentes evidencias, ¿sí? Dentro de la actividad de aprendizaje de la competencia transversal 220-601-501, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Con base en esta actividad de aprendizaje, esta competencia, perdón, se genera diferentes evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje 1, ¿sí? Como primera medida vamos a identificar que debemos leer o identificar para apropiarnos de la formación y de los conceptos básicos en seguridad, salud del trabajo y medio ambiente. ¿Listo? Entonces la guía los envía a que ustedes por favor lean el material de trabajo con el fin de poder desarrollar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que vamos a trabajar? Las evidencias son para la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, tenemos un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto tanto ambiental como de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? Este es un cuestionario, lo vamos a encontrar dentro de la guía de aprendizaje, enlace GA3 220 601 501. ¿Listo? La evidencia la voy a configurar para que ustedes puedan realizar los intentos que sean ilimitados y que simplemente las hagan hasta el momento en que lo puedan aprobar. Sin embargo, nosotros después de leer el material, vamos a realizar esa evidencia, listo, con el fin de que queden las dudas solucionadas inmediatamente. Listo. Posteriormente a esta evidencia debemos entregar otra que se llama Guía de Aprendizaje 3, 220, 601, 501 a Actividad de Aprendizaje 2. Se llama Reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué debemos hacer para poder desarrollar esta evidencia? Leer el material de formación, legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? La evidencia a entregar es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Muy bien. Ya sabemos entonces que las dos evidencias que debemos presentar para esta primera semana son un cuestionario y una presentación en PowerPoint, ¿cierto? ¿Sobre qué es la presentación? Sobre estrategias que ustedes van a plantear para prevenir y controlar los aspectos, los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, pero con respecto a un puesto de trabajo específico, ¿sí? o, a sus, o a sus labores como tal.
Entonces, el detalle de esta evidencia, pues nos dice que para poder saber específicamente cuál es el detalle, pues vamos a ir al anexo presentación, donde estarán descritos los pasos para realizar la evidencia que tenemos que enviar. ¿Listo? Como parte importante, les dicen que deben hacer una presentación en PowerPoint, o por el contrario, si ustedes manejan otro tipo de herramientas tecnológicas que puedan hacerse como presentación, por ejemplo Canva, por ejemplo, eh, existe, bueno, hay un CMAP Tools, pero ese es más como de mapas mentales. En fin, una presentación donde usted va a hacer la presentación de las estrategias y que en esa presentación usted coloque en una primera diapositiva el título, que tenga el cuerpo de la presentación, es decir, debe hablar de, con una pequeña introducción y además de eso, pues hacer toda la respectiva explicación de las estrategias que ustedes están planteando. ¿Listo? Y como por último, debemos tener una conclusión, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo, las diapositivas que debemos realizar? De 10 a 15 diapositivas, ¿sí? Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio del envío. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos 2 evidencias para esta semana. Vamos entonces a ingresar a la información o al contenido de la competencia, ¿sí? Entonces ustedes, pues, para entrar al contenido, ustedes ya deben manejar cómo es la ruta. Sin embargo, pues en la actividad de proyecto, material de formación, le damos clic en fundamentos del medio ambiente y seguridad en el trabajo. Cuando le damos clic aquí, automáticamente pues me va a salir el acceso al recurso y listo. Es lo mismo que yo tenía ya aquí abierto. Vamos a irnos con esto. Ok. Como estamos poquitos, me gustaría hacer esto más interactivo. Entonces, eh, vamos a hablar sobre el tema de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué creen ustedes que a qué se refiere la seguridad y salud en el trabajo? Voy con ustedes acá. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, estoy hablando con el micrófono activo. A ver, sí. Hola, hola. ¿Alguno quisiera participar y dar su punto de vista, qué es seguridad y salud en el trabajo? O por lo menos que han escuchado. Nada. Es decir, que nosotros no conocemos en estos momentos qué significa cada cosa. Ana, Bersit, Mayerlin. Excelente, Mayerlin, muchas gracias por participar. Eso es lo que yo quería, que nosotros empezáramos como a integrarnos entre nosotros. ¿Listo? Perfecto, muy buena observación. Listo. Digamos, la seguridad y salud en el trabajo lo que quiere es, digamos, hacer énfasis en que pues los trabajadores como tal tienen sus derechos, y dentro de sus derechos está pues velar por la salud de los trabajadores, velar que los trabajadores no presenten accidentes, no presenten condiciones ambientales peligrosas que puedan generarles daño a la salud, sea a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos identificar aquí como en primera medida. ¿Qué es más bien? ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces aquí les dan el concepto. La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones. Ojo, lesiones y enfermedades. Enfermedades causadas ¿por qué? Por las condiciones del trabajo. Es decir, que siempre tiene que estar ligado un accidente o una lesión o una enfermedad, pero bajo las condiciones del trabajo en el que se encuentra el trabajador. Asimismo, se interesa
por la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. En la actualidad, por medio de la legislación vigente, se exige a todas las empresas del país, independientemente de su actividad económica y de su número de trabajadores, que deben cumplir con las actividades relacionadas a este tema. ¿Sí? Independientemente si la empresa tiene 2 o 3 trabajadores o tiene 1.500 trabajadores, todas deben aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, hablemos de conceptos sencillos. ¿Qué es peligro? Cuando nosotros vamos de pronto por una calle y esa calle tiene unos huecos, ¿sí? Entonces, esa es una calle, digamos, que es transitada por vehículos, y si pasan vehículos a altas velocidades, pues es probable, altamente probable, ¿sí? De que pueda sufrirse un accidente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la condición y el acto inseguro, pues se genera un accidente. Pero ¿qué es peligro? Es la fuente, es la situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos identificar un peligro apenas lo veamos, ¿sí? Si vemos un cable en mal estado, un piso liso, unos defectos de fabricación en una máquina, la presencia de gases o vapores, todo esto son situaciones que en algún momento pueden generar daño, ya sea al trabajador o a los equipos o a la empresa, porque si nosotros podemos identificar así un hueco, digamos, en la calle, también podemos identificar otros aspectos importantes que pueden generar daño, de pronto no al trabajador, pero sí a la empresa, como por ejemplo un cable pelado que esté, digamos, generando chispa y al final pues pueda generar un incendio o un conato de incendio, simplemente un fuego pequeño. Pero todos, independientemente de la consecuencia de lo que traiga como tal, siempre son un peligro, ¿sí? Pueda que en el momento se puedan presentar consecuencias menores o pueda que se presenten consecuencias de tipo catastrófico, ¿sí? Pueda que los trabajadores puedan presentar la muerte en el momento en que tengan contacto con ese peligro, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros debemos identificar qué es un peligro. ¿Para qué? Para poder establecer en qué estoy yo trabajando, cómo son las condiciones en las que yo estoy trabajando y qué me puede causar eso a mí, ¿sí? Ahora, está el peligro ahí inminente, la situación está, digamos, latente. Pero, ¿qué es el riesgo ahora? Es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros. Es decir, ahí está el hueco. Yo estoy en riesgo si yo me acerco más a ese hueco y lo atravieso, ¿sí? Eso es el riesgo, la posibilidad o la probabilidad de que un evento negativo, gracias al peligro que está ahí, pueda generarse una consecuencia grave o leve dentro del trabajador, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros estamos hablando es que, listo, está el hueco, es un peligro. Está un cable caído, un cable pelado en el piso, es un peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Pues uno está en riesgo en el momento en que uno cruza cerca al cable o cruza cerca al hueco, en donde yo puedo sufrir una consecuencia, un accidente, ¿cierto? Ahora, que esa consecuencia pueda que me traiga, digamos, problemas leves, ¿sí? Una raspadura, un golpe, un chichón, ¿sí? A diferencia de otras consecuencias ya más graves, como la pérdida de una mano, un brazo, una pierna o posiblemente la pérdida de la vida, ¿cierto? Entonces, identifiquemos salud y seguridad en el trabajo. Se hace énfasis en proteger la salud de los trabajadores en sus ambientes laborales, evitando lesiones y enfermedades a quienes, a los trabajadores. Dos, ¿qué son peligros? Las situaciones potenciales que nosotros podemos presentar en nuestros ambientes laborales. ¿Qué es riesgo? Estar expuesto o la probabilidad de estar cerca
o acercarme a ese peligro o exponerme a ese peligro que me pueda generar una consecuencia negativa. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Voy a apagar los recursos aquí de mi cámara y vamos a seguir. Ay, qué pena. Listo. ¿Qué es la exposición? Bueno, resulta que nosotros en salud y seguridad en el trabajo debemos realizar una matriz de peligros. Y dentro de esa matriz de peligros debemos definir cuáles son los peligros que existen, cuál es el nivel de exposición al cual nosotros podemos estar, eh, digamos, en riesgo y cuál es la consecuencia que puede generar esa exposición. Por ejemplo, si yo estoy en un puesto de trabajo que genera altos niveles de ruido, yo estoy expuesto a niveles de ruido, ¿cierto? Y esa exposición, dependiendo del tipo de exposición que yo tenga, puede generarme en el cuerpo una consecuencia, ya sea corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy con mucho ruido, es probable que yo pueda recibir una enfermedad a largo plazo como es la pérdida auditiva, ¿sí? De mi capacidad auditiva. Pero si yo estoy en una exposición ocasional, no existe la probabilidad, o de pronto sí existe la probabilidad, pero muy, muy pequeña en comparación con una exposición a ese riesgo o a ese peligro de forma continua. Entonces, aquí lo que nos dicen es, listo, podemos estar expuestos a esa situación de peligro de forma continua, es decir, 8 horas o más en nuestro puesto de trabajo a ese peligro. ¿Sí? Todas mis 8 horas estoy expuesto a altos niveles de ruido. Dos, puede ser frecuente. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos. Es decir, ya no son las 8 horas completas, ya pueda que sean 4 horas, 2 horitas en la mañana, 2 en la tarde. ¿Sí? U ocasional, en donde la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de corto tiempo. Es decir, que durante las 8 horas ya no voy a estar, sino pueda que 15 minutos, 20 minutos en el día. ¿Sí? Entonces es ocasional. Y esporádica es la situación de exposición que se presenta de manera eventual. Es decir, una vez al mes, puede ser. O una vez o 2 veces en el año. No es constante, no es frecuente, no es ocasional. Es simplemente de vez en cuando. Entonces, esto que ustedes ven aquí, los niveles de exposición, los vamos a encontrar en una guía técnica colombiana que se llama Guía Técnica Colombiana 45, en donde se da la explicación de cómo se realiza una matriz de peligros. Y dentro de esa matriz de peligros hay que generarle una puntuación a cada uno de estos niveles de exposición. ¿Para qué es esa puntuación matemática? Para poder identificar el nivel de consecuencia que puede generar esa exposición. Y la consecuencia también es un valor numérico y como tal nos va a decir qué tanto está afectando ese peligro a nuestros trabajadores. Si ese peligro está muy, muy fuerte y puede generar un daño inminente en el trabajador, entonces lo que estamos generando, esa matriz de peligro, debemos generar una no conformidad, no, una observación donde se deben parar las tareas dentro de la empresa y decir, mire, esta actividad hay que tomar alguna medida, ya sea correctiva o de eliminación que permita que ese trabajador no esté expuesto tanto a ese peligro, ¿sí? Entonces, esta es la finalidad por la cual nosotros debemos identificar cuánto tiempo estamos expuestos a los peligros que existen dentro de las empresas. ¿Listo? Ahora pasemos con el acto subestándar. ¿Sí? ¿Qué es un acto subestándar? Bueno, acto es de actuar, ¿sí?
nosotros somos los que actuamos. Entonces, cuando hablamos de actos subestándar, se refiere al trabajador. Todas las condiciones, todas las situaciones que se puedan presentar de peligro eh, es, son aparte, son condiciones. Pero si el trabajador realiza movimientos, direccionamientos, eh, actos de omisión frente a cualquier situación de peligro, entonces ya eso es un acto subestándar. ¿Sí? Aquí el concepto te dice es todo aquello que se hace o deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Algunos de los ejemplos de actos subestándar que podemos encontrar en los contextos laborales son no comunicar los peligros. Es decir, que pueda que yo sepa que ahí hay un hueco y siempre paso por el hueco y todo el mundo pasa por el huequito chiquito y hay alguien que de pronto se cae, pero nada, nadie dice nada, no, es un huequito que está ahí chiquito y cuando a veces pasan con el montacarga, pues a veces se abre un poquito más y ya, pero eso no pasa nada. Cuando más es que lo que le puede pasar al trabajador es que se caiga y se golpee la rodilla, pero es un acto subestándar, porque dentro de la seguridad y salud en el trabajo se dice que cuando hay altos números de incidentes dentro de una empresa, ya hay que identificarlo como un accidente. ¿Por qué? Porque pueda que la consecuencia no sea grave, pero en cualquier momento pueda ser puede existir la probabilidad de que la consecuencia sí sea, eh, digamos, trascendental, ¿sí? O sea, que sea eh, que dañe al trabajador. Otro acto subestándar, distraer la atención de otro trabajador, ¿sí? Cuando se supone que usted está trabajando y viene otro y lo llama, ¡hey, mira que no sé qué! No, nada, eso es un acto subestándar. ¿Por qué? Porque pueda que usted, en el momento en que usted esté haciendo su trabajo, esté manipulando algo que le pueda generar algún daño. Por ejemplo, si está martillando y venga otro y le grita por ahí, mire que tal cosa. Y entonces usted, por escuchar al otro, golpea y se golpea la mano. Entonces, no, eso es un acto subestándar. Anteriormente se llamaba actos peligrosos, actos inseguros, perdón. Eh, Trabajar con equipos sin autorización. Ojo, la empresa está obligada a darle a usted todos los equipos y herramientas de trabajo, sobre todo los equipos de protección personal, ¿sí? Ahora, que usted le incomodan los guantes y le da calor y prefiere no usarlos, eso es un acto subestándar. Que usted se quitó el casco porque el casco le da rasquiña, eso es un acto subestándar. Listo, está bien, pueda que a usted le genere cierta picazón. Hay que identificar que realmente se puede utilizar o se puede realizar en su cabeza, por ejemplo, para que no le cause esa sensación, ¿sí? Pero el casco debe usarlo, dentro o fuera de la empresa. Ahora, en las empresas, hay algunas empresas donde señalizan, es decir, utilizan pictogramas antes de las áreas de peligro, donde saben que es altamente probable que usted sufra un accidente, digamos, de un segundo nivel, es decir, que le pueda caer algo encima. Entonces le colocan afuera de la oficina o del almacén o de uso obligatorio del casco. ¿Para qué? Para que cualquier persona que ingrese, así sea que la condición del lugar esté segura, la, la protección del casco genere una alta probabilidad de eliminar las consecuencias graves en el trabajador. ¿Cómo así? El casco no le va a dar superpoderes, como yo le digo a la gente. Los guantes no les van a dar superpoderes, nada. O sea, usted va a tener su equipo de protección personal y, y eso no lo va a hacer exento de que pueda ocurrir un accidente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El nivel de la consecuencia. Si a usted le cae un bloque de un segundo piso y usted está usando el casco,
¿qué es lo que le puede pasar? ¿Cuál es la diferencia usted usando casco o sin usar casco? Es ahí por la finalidad por la cual se pide y se obliga al trabajador a usar los equipos de protección personal. Otro acto estándar, utilizar equipos o herramientas defectuosas. Ahora, hay que hacer la claridad. Este es un acto subestándar si el empleador, si el empleador le suministra a usted las herramientas correctas para trabajar y usted decide no utilizarlas, sino que utiliza las herramientas que están defectuosas porque esas son las que usted sabe manejar, porque usted sabe, esas son las que son más cómodas para usted. Ahora bien, si el empleador no le da las herramientas correctas para trabajar, ya eso no es un acto subestándar, porque no es su decisión trabajar bajo esas condiciones. ¿Sí me hice entender? Ok, gracias. Vamos con lo que es la condición subestándar. Ahora es al revés, ya es una condición, es un lugar, es un ambiente, es donde usted trabaja. Como usted trabaja para una empresa, esa empresa tiene que suministrarle las condiciones adecuadas para trabajar, el ambiente seguro. ¿Y cómo va a hacer eso? Entonces, simplemente pues que la empresa vele porque los pisos, las paredes, las herramientas estén en buen estado, la señalización sea la correcta, la adecuada, que usted tenga, suministrar los equipos de protección personal. Todo eso ya corresponde a la empresa es la que le suministra todo eso. Ahora, por eso yo les decía, si la empresa no les da a ustedes las herramientas adecuadas para trabajar, entonces ya eso es una condición subestándar, porque ya no depende de mí como trabajador. Yo le dije a mi jefe que me diera unas herramientas buenas, pero si el empleador no me lo quiere dar, yo no tengo, digamos, la posibilidad de comprar ese tipo de herramientas ni nada por el estilo, no me corresponde, ¿sí? Entonces, como tal, la condición estándar es aquella situación que se presenta en el lugar de trabajo y que representa riesgos que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. En toda circunstancia o situación que se presenta cuando el estado anormal de las máquinas, equipos, herramientas, materiales, instalaciones y medio ambiente pueden generar un riesgo en el trabajador. Entonces, como ya habíamos dicho, la condición subestándar la genera el empleador, el acto subestándar lo genera el trabajador. ¿Qué es una enfermedad laboral? Bueno, ya sabemos que los peligros están en las empresas, eh, el tiempo de exposición que yo tenga frente a ese peligro me puede generar enfermedades a largo plazo, ¿sí? Entonces, dentro de las enfermedades que se pueden generar, se estudia la causalidad de las enfermedades y se identifica si realmente es con causa de la exposición a peligro que estaba en su ambiente laboral. Entonces, a partir de allí, pues ya se empezó a definir en pro del trabajador que pues hay que garantizar que si esa persona se enferma debido a las condiciones en las que trabaja, pues lo más normal sería que esas personas pues tuvieran una remuneración a causa de esa enfermedad, ¿cierto? Ya sea que esa enfermedad sea eh, que pueda o no manejarla el trabajador, es decir, que pueda convivir con esa enfermedad y seguir trabajando, o que por el contrario pues ya sea incapacitante. Entonces aquí les dan el concepto. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. En los casos en los que la enfermedad no figure en las tablas de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales,
será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas generales legales vigentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Significa que nosotros podemos eh, encontrar nuevas enfermedades dependiendo del nivel de exposición y la actividad económica que tenga la empresa y las actividades que tenga también el trabajador, ¿cierto? Y con base en eso, pues identificar sí o no se pueda definir como enfermedad. Ahora, si se define como enfermedad laboral, pues obviamente existen protocolos dentro de las ARL que generan el aseguramiento de la calidad de vida del trabajador, es decir, se encargan de la parte de la condición, eh, mm, condición mental, condición física y de salud del trabajador, ya sea que, como les dije, si la enfermedad puede permitir al trabajador seguir laborando, eh, bajo una reubicación de puesto de trabajo, entonces eso se puede establecer y pues quien lo hace son los médicos ocupacionales que establecen las enfermedades laborales de los trabajadores. ¿Sí? Y que pues obviamente las ARLs utilizan eh, la lista de las enfermedades laborales para poder contrastar y definir si realmente se pueden o no pagar. Condiciones de salud. Es el conjunto de variables subjetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, eh, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Bien, hablemos entonces de el concepto básicamente, salud, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Ya dijimos, es una disciplina, se encarga de prevenir tanto las lesiones o las enfermedades que son producidas por el trabajo y que también quiere generar protección y promoción de la salud de los trabajadores. ¿Sí? Tiene por objeto mejorar las condiciones de medio ambiente y de trabajo eh, como salud en el trabajo. ¿Sí? Y la promoción del mantenimiento físico, mental y social. ¿Sí? Básicamente, de pronto ustedes encontrarán que en algunas empresas, bueno, en la mayoría de las empresas, pues deben existir programas de eh, inducción, reinducción eh, a los trabajadores. Se les debe hacer un examen médico ocupacional periódico en donde se identifica la parte física y mental, es decir, se les mira la parte visual, motriz, de los de la parte de los triglicéridos y toda esa parte. O sea, el médico lo va a identificar según las actividades que haga el trabajador y cómo están sus condiciones para poder identificar si paulatinamente o poco a poco van disminuyéndose sus capacidades físicas debido a la exposición que tiene al riesgo, al peligro. Ahora hablemos de accidente de trabajo. ¿Qué es accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. ¿Ah? ¿Alguien creí que había entrado algo? Bueno. Una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces, mírense que este concepto les habla a ustedes de que el accidente debe ser repentino, ¿sí? Es algo que pasa de un momento a otro, ¿sí? Que debe tener una causa y que esa causa debe ser generada en el trabajo, ¿sí? Por las condiciones en las que se encuentra el trabajador. Entonces ahí puede ser que haya una causa, un acto subestándar
o que la causa sea una condición subestándar. O por el contrario, las dos, ¿sí? Pueda que exista una condición ambiental, una condición subestándar con un acto subestándar. Lo sumamos y nos da, por ejemplo, un accidente de trabajo. Ahora, Kenneth dice también que es importante que produzca en el trabajador una lesión orgánica, ¿sí? Es decir, que tiene sí o sí que generar una lesión para poder definirse como accidente, ¿sí? Yo no sé si aquí les dan el concepto de incidente, pero debe estar. Ahora no lo he visto aquí, pero sí. Entonces, el accidente de trabajo, ¿qué dice? Tiene que ser repentino, que tiene una causa, ya sea por culpa del trabajador, porque hizo un acto inseguro, o por culpa de la empresa, porque nos generó una condición subestándar, y a su vez, eso generó que el trabajador se cayera, eh, digamos, se martillara, se electrocutara, se quemara, en fin, y generó en el trabajador esa lesión o esa perturbación funcional. Ahora dicen perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Permítanme un momento, chicos, discúlpenme que de pronto yo igual ya. Listo, chicos. Bueno, entonces, como les decía, ¿por qué hablamos de perturbación funcional? Porque en el momento en que se produce el accidente, usted de pronto no puede, queda incapacitado, ya sea por de 3 días en adelante, por meses, o quizás el trabajo ya no sea un accidente, sino que, bueno, mentiras. En la parte psiquiátrica es que de pronto usted reciba un golpe en la cabeza y le genera algún tipo de perturbación que no pueda generar o ejercer sus labores en el momento en que sufrió el accidente, ¿sí? Una invalidez es considerada cuando la persona pierde el 50% de su capacidad física, ¿sí? Es decir, que no puede moverse normalmente, ¿sí? O la muerte. Ahora, hay condiciones donde la invalidez pueda ser, presentarse con más del 50% de la capacidad del trabajador, y esa invalidez como tal ya se pasa a ser una, eh, por así decirlo, ya el trabajador pierde prácticamente toda su funcionalidad, y la empresa lo que debe hacer en esos momentos es pagar ya no un accidente, sino una pensión vitalicia, porque ya el trabajador pues ya deja de servir para el trabajo, por así decirlo, ¿ya? Del resto, pues, si la persona sufre el accidente, si tiene una perturbación funcional, o es decir, queda incapacitado por de 4 días en adelante hacia meses, pues la empresa deberá pagar ese accidente de trabajo según las condiciones de la ley, es decir, que deben ser pagados todos los gastos médicos, y en caso tal pues de que esa persona pierda un dedo, una mano, un brazo, un pie,
la empresa como tal, la ARL, será la encargada de hacer el pago de esa pérdida funcional, ¿sí? De esa pérdida de ese trabajador. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el llamado COPAST. Digamos que en todas las empresas siempre se necesita tener el comité con el fin de que se haga un consenso entre los trabajadores, los supervisores y el empleador conforme a las condiciones laborales, cómo se encuentran las condiciones de los trabajadores. Entonces allí es donde se hace necesario que dependiendo de los trabajadores se definen cuántas personas deben integrarlos y quiénes serán los representantes. Por ejemplo, si la empresa tiene 10 trabajadores o menos, solamente un vigía, es decir, de los mismos trabajadores se puede escoger una persona que se encargue de llevar toda la parte de enseñar o de vigilar las condiciones medioambientales de los trabajadores, para así pues obviamente generar todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en la empresa. Si tenemos empresas que tienen de 10 a 49 trabajadores, pues se necesita un trabajador y un empleador o un representante de los empleadores. Y así vamos a encontrar representantes de los trabajadores de forma equitativa con los representantes de los empleadores, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del comité? Bueno, proponer a la administración medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud de los trabajadores. Sí, lo que decimos. Digamos que ese comité lo que hace es que dentro de las reuniones que se establecen, pues identificar cómo están los trabajadores, cómo están las condiciones, qué se les ha suministrado, cuántos accidentes de trabajo se puedan presentar y pues entonces identificar qué actividades realizar para mejorar, eliminar, minimizar las condiciones ambientales peligrosas para los trabajadores, ¿sí? Identificación de peligros como condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces para poder identificar eh, los peligros necesitamos pues conocer cuál es la clasificación que existe, ¿cierto? Entonces, a nivel internacional existen métodos que nos permiten a nosotros identificar eh, los, los riesgos o los peligros. Está el método INS, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. Entonces, son los encargados, pues obviamente, de evaluar riesgos, verificación y control y se definen ciertas condiciones para los trabajadores. En el Reino Unido, la ABS 8800 es el Cuerpo Nacional Independiente responsable de preparar las normas británicas y como ustedes saben, existe el sistema de gestión integral en donde se aplican a las empresas todo el sistema de calidad y que de ahí sale lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues aquí en ABS 8800 se hace con base en la ISO 14001 que tiene que ver con la parte de medio ambiente, ¿sí? Y el método FINE, método probabilístico que permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado por medio de una fórmula matemática. Recordemos que nosotros hablamos del nivel de exposición y a ese nivel de exposición le tenemos que dar valores y esos valores nos van a dar una fórmula matemática que nos dice el nivel de consecuencia en el trabajador y como tal pues podemos identificar si realmente es válido o no parar las tareas frente a ese peligro que se está presentando. ¿Dónde lo encontramos? En la GTC 45. Yo los invito a que ustedes entren a internet y descarguen, porque creo que aquí no te la deja descargar. Una vez traté y no la encontré. Entonces ingresen simplemente a Google y escriban GTC 45 y ya ahí encuentran toda la información, desde la clasificación de los peligros hasta la forma de cómo se hace esa medición de los mismos. Aquí está ya la clasificación. Esto es con base en la norma, en la guía técnica colombiana, en la GTC 45. ¿Sí?
ustedes van a encontrar todos los tipos de peligros que hay. Por ejemplo, encontramos peligros biológicos. Como hablamos de biológico, tiene que ver con vida, tiene que ver con tipos de situaciones en las que yo me puedo estar expuesto, pero que me pueden generar a mí algún tipo de daño. Entonces yo veo, ¿cuáles pueden ser? Los virus. Los virus me pueden generar a mí peligros, ¿cierto? Pues el peligro es biológico, perdón. Pero entonces dentro del peligro biológico, aquel que esté trabajando con exposición a virus, ¿quiénes pueden ser los que están expuestos a ese riesgo? A ese peligro, perdón. ¿Quién me da un ejemplo? Es correcto, los de la salud. Los de la salud están expuestos a virus, bacterias, hongos, ¿sí? Riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. ¿Quiénes están expuestos a picaduras? Mm, digamos que los que viven en el campo, los que trabajan en el campo, están expuestos a picaduras o mordeduras, ¿cierto? Los que trabajan digamos, a cielo abierto, que pueda generar cualquier tipo de picadura de mosquitos o algo así, que también son transmisores de virus, ¿sí? Entonces, todas las personas que tengan una actividad que los exponga a alguna de estas características está expuesto a un peligro biológico. Ahora hablemos del peligro físico. El peligro físico te habla del ruido, de la iluminación, de la vibración, temperaturas altas, ya sea calor o frío, extremas, perdón, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Entonces, ¿cuándo una persona puede estar expuesta a un riesgo físico? Aquellas que estén expuestas al ruido, ¿sí? Al impacto intermitente y continuo. ¿Quiénes? Si yo me pongo a analizar los que trabajan eh, de pronto en las vías, que tienen esos taladros hidráulicos y rompen las calles, eso es una exposición a un peligro físico. ¿Por medio de qué? Por medio de la condición del ruido, ¿sí? O del impacto, porque ahí tienen dos, ahí tienen ruido y tienen el impacto eh, intermitente, no mentira, continuo, del, de la máquina que están manipulando. La iluminación, sea que tenga mucha luz o sea que no tenga mucha luz, también es un peligro físico. Entonces, aquellos que trabajan en minas eh, subterráneas no tienen casi iluminación. Como no tienen casi iluminación, están expuestos a riesgo físico. O aquellos que, por el contrario, tienen mucha luz, están expuestos al sol, están expuestos o que las condiciones es que tengan mucha luz artificial y que eso también pueda generarle manchas al trabajador, bueno, entonces eso también puede considerarse como un peligro físico, ¿sí? La vibración, las temperaturas extremas. ¿Quiénes pueden estar expuestos a estas temperaturas extremas? Eh, digamos, los que trabajan en calderas, ¿sí? O los que trabajan en frigoríficos, que tienen que estar entrando y saliendo en condiciones frías bien altas, por decir, bueno, bien bajas, en condiciones, en temperaturas bajas. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la clasificación de peligro químico. ¿Cuáles son? Aquellos que aquellos químicos que puedan generar alergias o cualquier tipo de enfermedad. Entonces tenemos aquí los polvos orgánicos o inorgánicos, las fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Montería habían personas que estaban presentando enfermedades en la piel o hasta cáncer porque la empresa no estaba generándole ningún tipo de protección y esa empresa lo que se encargaba era de comprar químicos para el cabello, eh,
en grandes cantidades y ponían a los trabajadores a reempacar el producto. Y eso estaba generando esa consecuencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que literalmente no solamente, porque a veces uno piensa que los químicos son aquellas empresas, grandes empresas que producen los químicos. No, todo el que manipule cualquier tipo de químico está expuesto a ese peligro. ¿Sí? Que yo vendo químicos para piscinas o materiales o insumos para piscinas. Ellos están expuestos a químicos. Y hay muchos químicos que son tóxicos, ¿sí? Que requieren en la gran mayoría utilizar equipos de protección personal para poder manipularlos. Es de hecho, a veces hasta uno que está en su propia casa y se pone uno a manipular mal el cloro y termina uno tosiendo o mal porque el cloro es muy volátil y el cloro realmente hace más daño en la forma eh, de gas que en forma líquida, ¿sí? Entonces hay que identificar esos puestos de trabajo con esos químicos que manejan y así pues evitar el posible daño al trabajador. Vamos con el peligro psicosocial. Está la gestión organizacional. Perdón. Esta gestión organizacional es aquellas personas que tienen mucho trabajo, ¿sí? Que tienen tanto trabajo que digamos, viven bajo cierto estrés que les genera, digamos, a veces el estrés no tiene como tal se me fue la palabra, un síntoma como tal, sino que simplemente a las personas pueda que el nivel de estrés les dé colon irritable, les dé muchas jaquecas, se les bajen las defensas, en fin. ¿Y todo por qué? Porque realmente ese trabajador está expuesto a mucho estrés dentro de su trabajo, ya sea porque tiene compañeros o jefes que le ponen mucho trabajo o que de pronto no tienen una buena condición laboral con los compañeros, un ambiente laboral tranquilo, o que de pronto los tipos de pago que les hagan pues no sean conforme a lo que realmente están desempeñándose. Y todo eso pues es un peligro psicosocial para el trabajador. Las características de la organización: la comunicación, la tecnología, la organización del trabajo. Vamos con las características del grupo social del trabajo, ¿sí? Las relaciones que se lleva con sus compañeros, con el trabajo, que de pronto no se lleva bien con su equipo de trabajo, con sus compañeros de oficina. Las condiciones de la tarea, cuando hay carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles. Interfase con persona tarea, perdón. O sea, conocimientos, habilidades como con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento. De pronto a veces nosotros queremos hacer algo en el puesto de trabajo, pero literalmente no te lo permite tu jefe y te sientes eh, como que vas llevando cierto nivel de estrés en el puesto de trabajo porque quisieras hacer algo y no lo puedes hacer. Y eso pues te genera a ti, eh, digamos, condiciones que más adelante tú puedas llegar a explotar o terminar discutiendo, o que por el contrario seas tú quien sea el problemático frente a eso y que las demás personas pues por tú ser problemático te pongan siempre un freno, te lleves mal con los compañeros, pues también eso es pues clasificado como un peligro psicosocial. También lo que son las jornadas de trabajo, ¿sí? A veces cuando los trabajadores tienen eh, jornadas o turnos rotativos, que hacen turnos de 12 horas, que hacen horas extras, ¿sí? Sin descansos, también eso, la pérdida de sueño, genera en el trabajador ese peligro psicosocial. Vamos con los peligros biomecánicos.
¿Cuáles son? La postura prolongada, cuando nosotros, por ejemplo, todas las secretarias siempre tienen que estar sentadas en una silla que de pronto hasta no es ergonómica y como tal, pues le genera al trabajador dolor en la espalda, dolor lumbar, eh, pueda que inclusive tenga eh, no tenga un escritorio como tal y pues le pueda dar túnel carpiano a la persona. O por el contrario, los que son eh, vigilantes, que les toca estar todo el día o todo el turno de pie, pues eso también le genera cansancio físico al trabajador. El esfuerzo, la manipulación manual de cargas, también es algo biomecánico. ¿Sí? Y vamos con las condiciones de seguridad. Ya aquí sí no tiene que ver con eh, sino digamos que con el ambiente, el lugar donde usted esté trabajando, las herramientas que usted le dan. ¿Sí? Si usted le dan herramientas, máquinas defectuosas, es una condición insegura. Pero si usted le dan máquinas que están en su perfecto estado, pero aún así usted puede sufrir un accidente, entonces esas son condiciones de seguridad peligrosas. O sea, eh, por decir algo, hay máquinas que es una panadería utiliza una máquina que es bastante peligrosa que se llama cilindradora, si mal no estoy. Esas cilindradas son dos ruedas, ¿sí? Dos bolillos que van en sentido contrario y que lo que hacen es amasar pues la masa del pan. Y se presentan muchos tipos de accidentes porque de pronto la máquina no es segura para el trabajador por su condición, eh, digamos, por condición innata de la misma máquina. O sea, no es porque realmente el empleador le haya dado una máquina defectuosa, sino que realmente la máquina es insegura. Por decir algo que, digamos, las personas que trabajan en los talleres eh, ¿cómo se llaman eso? Que usan brocas, que usan esos discos metálicos para cortar en soldadura, exactamente, en soldadura, que también utilizan mucho tipo de herramientas peligrosas y máquinas peligrosas. También en la carpintería se pueden generar condiciones de seguridad porque están todas las máquinas, herramientas que nosotros utilicemos para realizar acciones dentro de las empresas para transformar algún producto, estamos expuestos a un riesgo de condiciones de seguridad. O sea, no significa que la máquina esté defectuosa, significa que la máquina de por sí me genera el peligro. ¿Sí? Pueda que de pronto la máquina tenga eh, puntos seguros o puntos estratégicos que permita que el trabajador pueda que tenga menor consecuencia, pero igual es una máquina que su característica como tal, intrínseca, es peligrosa. ¿Sí? Ahora hablemos de la parte eléctrica. ¿Sí? El manejo de la electricidad como tal, ya sea de alta, baja, media tensión, también es una condición de seguridad. ¿Sí? Eh, Tecnológico. Está la parte de la explosión, la fuga, un derrame, un incendio y los accidentes de tránsito. ¿Sí? Esos hacen parte de las condiciones. ¿Quiénes pueden estar expuestos a accidentes de tránsito? Los mensajeros de la empresa que le toca ir y venir. Bueno, esos están considerados dentro de ese peligro. Tecnológico, de pronto en una explosión, una fuga, un derrame, las empresas que tengan de pronto manipulación de explosivos o de material explosivo, ¿sí? Una bomba de gas, ¿sí? O de gasolina. Eh, digamos, las empresas que utilicen, digamos, unas eh, insumos, ya sean pinturas, que sean líquidos inflamables, que puedan generar
explosiones, ¿sí? También están los riesgos públicos, como son los robos, los atracos, los asaltos, los atentados, el desorden público, todo eso hace parte de eh, peligros de condición de seguridad. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo puede ser? Por ejemplo, que en una farmacia, que uno dice, no, en la farmacia uno no tiene casi peligro, pero sí está expuesto al riesgo de condición de seguridad. Puede que llegue alguien a robar y terminen disparándole a la persona sin querer o queriendo, sin querer queriendo. El trabajo en alturas, ¿sí? Y los espacios confinados, aquellos que tienen que trabajar en espacios muy cerrados, también son condiciones de inseguridad. Y hablando ya de los fenómenos naturales, ya no dependen ni de la empresa, ni del trabajador, ni del ambiente, sino simplemente del medio ambiente en general, ¿sí? No es del espacio físico donde trabaja la persona, sino ya a nivel nacional, no, ambiental normal, digamos así. Sismos, terremotos, inundaciones, derrumbes, precipitaciones, todas esas son características de ese peligro. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, definiciones en medio ambiente. Hablamos de, hablemos de definición. Inclusive en zonas industrializadas y en valles de cemento pueden aparecer una flor silvestre en una grieta o asfalto o en el canto de un pájaro en medio de sonidos de automóviles o de alarmas y edificios. Estas presencias son pequeñas muestras que nos recuerdan nuestra esencia natural. Por ello, el hombre, a través de la historia, no solo ha disfrutado del aire que respira, de la compañía de los animales, de los diversos paisajes, sino que se ha detenido a definir, estudiar y teorizar acerca del medio ambiente. ¿Qué es la ecología? Ecología fue publicada por 1870 por el alemán Ernesto Haeckel, del griego oikos. La ecología se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio. Estudia el complejo de factores físicos, luz, temperaturas, vientos, etc. Elementos compuestos, oxígeno, nitrógeno, carbono y biológicos. Mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas que se encuentran en constante interacción. Listo. Entonces, aquí, ¿qué me están diciendo de parte de la ecología? Pues simplemente es la relación entre los organismos vivos y el medio en el que se encuentran, ¿cierto? ¿Qué es la biodiversidad? Ojo, es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Es decir, que ahí nosotros podemos encontrar diferentes tipos de organismos, ya sea eh, lagartos, eh, tortugas, en fin, todo tipo de animales que podamos encontrar, ya sean animales eh, que podamos observar, como también animales que no lo son, o seres vivos que no podamos observar, pero que igual hacen parte de todo el ecosistema que se está manejando. Entonces, ¿qué ecosistemas podemos encontrar? Terrestres, marinos, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Listo. Ambiente. ¿Qué es ambiente? Es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos vivos y abióticos, técnicamente no vivos, y por las relaciones entre estos, y también por elementos inmateriales, pero igualmente reales, tangibles e identificables. Bueno, vamos con ecosistema. Ecosistema es el conjunto de seres vivos, los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos, como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Hasta aquí nosotros nos están dando puros conceptos. Faltan servicios ecosistémicos. Creo que con esto nosotros podemos irnos ya a hacer la evaluación para identificar las preguntas del examen. ¿Listo?
¿Qué son servicios ecosistémicos? Según la evaluación de los ecosistemas del milenio 2005, los servicios ecosistémicos son los beneficios directos o indirectos que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Prácticamente los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia y por eso es tan importante cuidar el capital natural que los produce. Esto se divide en servicios culturales. Son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para reconstruir nuestra vida social. Y algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo. Servicios de regulación. Son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos puedes encontrar la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los suelos. Ok, recordemos, los servicios ecosistémicos tienen servicios culturales, servicios de regulación, servicios de aprovisionamiento y servicios de sostenimiento. Los de aprovisionamiento son los productos consumibles. Entre los más importantes están el agua y los alimentos. Y los de sostenimiento son bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo, entre ellos el ciclo de los nutrientes o la formación de los suelos. Vamos aquí al examen para que, se salió, para que hagamos inmediatamente la prueba y salgamos de ese ejercicio. Yo ya lo hice, ¿sí? Pero vamos a hacer nuevamente el intento para poder verificar. Listo. ¿Quién lee la primera pregunta? Vamos a ver. Estoy leyendo yo sola, estoy participando yo sola. Vamos a ver quién quiere participar o dedocráticamente. Ay, Versit se fue. Ana, Andrea, Gisette o Mayerlin, ¿quién quiere leer la pregunta? Listo. Vamos a ampliar un poco más aquí. Listo. Ahí fue. Porfa, me leen la primera pregunta. ¿Sí la puedes ver? Hola, hola. ¿Tienes el micrófono apagado o qué? Ya, listo, ok. Ahora sí, porfa, te escuchamos. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Analicemos primero la pregunta. Digamos, todos los trabajadores tienen que bajar al sótano. Ojo, deben hacerlo porque ahí es donde están las máquinas. O sea que es algo que les da quién. ¿Quién? La empresa, exacto. Y recordemos que es un acto subestándar y una condición subestándar. El acto lo realiza quién y la condición la realiza quién, la empresa. Entonces aquí, ¿cuál sería? Vuelvo y pregunto, ¿quién hace que los trabajadores bajen a las escaleras? ¿Quién hace que no tengan luz? Ok, correcto, es una condición. Vamos, la segunda, ¿quién quiere leerla? Que no sea la compañera que ya leyó. ¿Quién fue la que leyó? ¿Ana?
Mayerlin. Bueno, entonces Ana, Andrea o Gisette, ¿cuál de las tres quiere leer la segunda pregunta? Ay, nadie quiere leer, chicos. Ustedes son así de participativos con la profe del grupo. Giselle, Andrea, Ana. Tienen micrófono porque están desactivados, pero sí se nota que tienen micrófono. Así que por favor, a participar. O si no, dedocráticamente. Yo voy seleccionando. Vamos, que eso no muerde. Además, es mi sesión en línea. O sea, si yo pierdo el examen. A ustedes les va a quedar eso para que ustedes sepan cuáles son las respuestas. Nada. Una de dos. O están en la clase, pero no están. eh, Dejaron la clase abierta solamente para que vieran que están aquí. O realmente no quieren participar. Ah, pero no te preocupes o sea, lo que quiero es que leas. Aquí vamos a analizar. No te preocupes. Léeme la segunda pregunta que aquí vamos a analizar la respuesta. ¿Listo? Biodiversidad. Bueno, vamos entonces al material. Recordemos que es biodiversidad, ojo, la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ¿sí? Tenemos varios organismos vivos, ¿cierto? Vamos a ver la pregunta, dice, diferentes organismos vivos. Aquí tenemos conjunto de seres vivos y sus interacciones. Vamos a ver qué más dice. Acuáticos, los complejos ecológicos que se parte, comprende la diversidad tanto de la especie, entre las especies y de los ecosistemas. Muy bien. Y lo otro es, ¿cuál más? Ecosistema. Ecosistema es el conjunto de seres vivos, los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos. Ok, entonces hablemos de interacciones. Dice aquí que seres vivos y sus interacciones, no es porque dice que los seres vivos y sus interacciones hacen parte del ecosistema, no de la biodiversidad. El segundo, el estudio de las relaciones entre los organismos y el medio. Aquí hay resultados de intercambio de materia, energía e información. Yo diría que sería esta, ¿cierto? El primero se refiere a los sistemas bióticos y abióticos y el segundo a las relaciones entre los organismos y el medio. Vamos a definir esa como la correcta, ¿cierto? Esperemos que sí. José Alejandro Gómez tiene 40 años y es el contador de la empresa, el Bombillo de la Suerte Limitada. Hace 10 años que desempeña esta función en la empresa. Su jornada laboral es de 8 horas de lunes a viernes y aproximadamente el 98% de sus actividades las realiza en el equipo de cómputo que le fue asignado. Entonces, vayamos analizando enseguida. Es un contador, tiene 40 años,
tiene 10 años de trabajar en la empresa y trabaja con un equipo de cómputo que le dan. José, la mayor parte de su tiempo está digitando, perdón, la información que es consignada en el programa de contabilidad que tiene la empresa. Esta actividad, que es frecuente para el desarrollo de su trabajo, le exige realizar movimientos repetitivos en miembros superiores y fue diagnosticado hace poco con síndrome del túnel carpiano. La anterior situación se relaciona con el siguiente término. Bien, ¿qué hemos dicho de que es accidente de trabajo? Hablemos. Accidente de trabajo es un suceso repentino que genera en el trabajador, es un suceso repentino que por causa del trabajo y que genera en el trabajador una perturbación funcional, la invalidez o la muerte, ¿cierto? Entonces, eso no es un accidente de trabajo porque no es algo repentino. Fue diagnosticado poco a poco, entonces eso salimos de eso. Seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es el concepto como tal que nosotros estamos trabajando. Es decir, que eso abarca todo, tanto los accidentes como las enfermedades que se puedan presentar en la empresa. O sea que eso tampoco es. Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tampoco es, porque es el grupo de trabajadores que se reúnen para poder definir qué actividades se van a desarrollar dentro de las empresas para prevenir accidentes de trabajo. ¿Qué nos queda? Enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al contexto, nos dice, hace poco fue diagnosticado con síndrome del túnel carpiano. Si es un diagnóstico, es una enfermedad. Y si es una enfermedad a causa del trabajo, entonces es una enfermedad laboral. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Quién más va? ¿Quién más puede leer? Vamos a ver. Ya me leyeron Mayerlin y Ana. No. Gisette, ¿cierto? ¿Quién fue la que leyó? Mayerlin y quién más. Vamos entonces con Andrea. Andrea, porfa, voy a colocarte la página y tú me vas a leer la pregunta número 4, por favor. Hola, profe. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La evaluación de los ecosistemas del 2005. Eh, Servicios sistémicos. Vamos a servicios sistémicos. Tenemos servicios culturales, ¿sí? Servicios culturales están aquí. Vamos entonces, servicios de regulación. Tenemos servicios de regulación, sí, está aquí. ¿Qué más? Servicios de aprovisionamiento, también están aquí. Y servicios de protección ambiental. Y por último están servicios de sostenimiento, o sea, la que no es servicio de protección ambiental. ¿Listo? Pasamos con la pregunta 5. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere leerlo? A ver. Gisette, ¿estás por ahí, Gisette?
Vamos con la página 5, la pregunta 5. Por favor, la lees. Muy bien. Entonces vamos a analizar qué le pasó al trabajador. El trabajador es zapatero. Estaba haciendo los zapatos. Se martilló el dedo. Bueno, no se martilló el dedo. Se clavó una puntilla en el dedo. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Fue un momento repentino que fue a causa de su trabajo y que le ocasionó una lesión. Entonces, a eso le llamamos accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, es accidente de trabajo. ¿Por qué no es una enfermedad laboral? Porque no le diagnosticaron nada, simplemente fue algo repentino. Las enfermedades laborales siempre son con exposición a largo tiempo, es decir, las enfermedades salen a largo plazo y son diagnosticadas. En este caso, el accidente no es diagnosticado, es de un momento a otro, o sea, es repentino. Una enfermedad común no lo es porque no estaba en su casa, no estaba jugando, no estaba haciendo nada que no era parte de su trabajo, es de su trabajo, por lo tanto usted tampoco. El accidente de trabajo es porque ya sabemos que es repentino. Y tampoco es una exposición ocasional porque no tiene nada que ver, o sea, el hecho de que tú estés realizando una función X no indica, o sea, tú puedes que esta situación tú la hagas ocasional o de vez en cuando, ¿sí? Pero no te define como tal la situación. Así que esto simplemente es un despiste. ¿Listo? Pasamos a la pregunta 6. El ambiente se puede clasificar en medio natural y medio social o antrópico. Una de las siguientes afirmaciones no corresponde en su totalidad. A. El medio natural se subdivide en el sistema físico abiótico y los sistemas bióticos. B. El sistema físico o abiótico comprende el medio inanimado que brinda soporte al medio biótico, el componente geosférico, suelo, geología y geomorfología, el componente clima, el componente hídrico y el paisaje. C. El medio social está conformado por el hombre, el cual tiene en su contra la imposibilidad de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los sistemas bióticos y abióticos. D. El sistema biótico incluye la vegetación y la fauna terrestre, la biótica acuática y los ecosistemas, conjunto de organismos vivos, animales y plantas. Ok, dice, el ambiente se puede clasificar en medio natural o medio social. Vamos al ambiente. Aquí está. Ecosistema natural, ecosistema humano, ¿listo? O social. Entonces dice, una de las siguientes afirmaciones no corresponde en su totalidad. El medio natural se subdivide en el sistema físico, abiótico y los sistemas bióticos. Vamos a ver. Vamos a ver si de pronto entonces aquí estamos acá más. Medios. Okay. Ecosistema natural y simple humano certificado. A ver, bióticos y abióticos. No está. Aquí no está. No voy a tal. Entonces ese no muestra. ¿Qué otra cosa dice? El sistema físico abiótico comprende el medio inanimado.
físico. Vamos a ver si están acá, entonces no, pero no creo que tiene que estar aquí. Bueno, no me aparece aquí la respuesta. Vamos a ver. Ecosistemas es... no veo la respuesta aquí. El ambiente se puede clasificar en medio natural y medio social. Aquí se supone que está la clasificación. Vamos a buscarlo acá. Medio social. Aquí el ambiente se puede clasificar en medio natural y medio social. Una de las siguientes afirmaciones no corresponde en su totalidad. El medio natural se subdivide en sistemas físicos, abióticos y los sistemas bióticos. ¿Dónde está esa información? Bueno, un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos y abióticos totalmente no vivos y las relaciones entre estos también con elementos materiales. Ok, esto hace parte de esto. Muy bien, o sea que sí está. El sistema físico biótico corresponde al medio inanimado. Inanimado no está. Medio social está conformado por el hombre, el cual tiene en su contra la imposibilidad de organizar actividades de transformación y aprovechamiento de los sistemas bióticos y abióticos. Me parece que esta no es la correspondiente. El sistema, vamos a ver, social. Bueno, esta sí no la estamos manejando mucho, que digamos. Vamos a suponer que es esta entonces medio social, porque dice se puede clasificar en medio natural y medio social. El sistema biótico incluye la vegetación y la fauna terrestre, biótica acuática, los ecosistemas conjuntos. Esta sí está bien. El sistema físico biótico comprende el medio inanimado que brinda soporte al medio biótico que compone geosférico, suelo. Yo pienso que es este medio social. Vamos a ver. Esperemos que sí. Listo, seguimos entonces. El uso continuo de taladros manuales que producen vibración en la mano o en el cuerpo entero está relacionado directamente con el peligro. Recordemos que los taladros manuales son vibratorios, son de ruido y entonces como tal pues generan eh, un riesgo de qué tipo. Vamos al material para que ustedes sepan. Ese es riesgo físico, peligro físico, pero yo quiero que ustedes lo vean. ¿Dónde está? Esta es legislación. Ay, entonces, ¿dónde está? Ah, es aquí. Aquí. Riesgo físico tiene que ver con el ruido, el impacto intermitente y continuo, la eliminación, la vibración. Entonces, ¿aquí qué tiene que ver? ¿Sí? Como hay vibración y hay ruido, entonces este es el riesgo físico, peligro físico. Pregunta 8. Según Arana, en 1982, un aspecto que es necesario para analizar
Analizar por país es la demanda y oferta de recursos naturales, ya que esto permite planificar el uso y manejo del territorio de manera adecuada. El nombre del indicador que se ha conocido a nivel global y que mide el impacto de las actividades que se desarrollan es pérdida y degradación de los ecosistemas, huella ecológica, capacidad mundial promedio para producir recursos y absorber desechos, huella de carbono. Esto tiene que ver con huella de carbono. A ver, veamos. Arana 1982. Vamos a ver, colocarlo aquí. La primera definición de la ecología fue publicada en 1870, cuando los biólogos descubrieron estas relaciones se produjo el nacimiento de la ecología. Dice, el nombre del indicador que se ha conocido a nivel global y mide el impacto de las actividades que se desarrollan en 1982. Dice la tasa anual pérdida de ecosistemas de páramo, la extensión de las sabanas, impacto que se desarrolla, la huella ecológica. Usted pensaba que era la huella de carbono, es la huella ecológica. Listo, seguimos. Peligro químico que se puede encontrar en forma de polvos, nieblas, rocíos, gases, vapores, humos, fibras, entre otros, eh, que pueden penetrar al organismo a través de vías respiratorias y de dermis. Por esta razón es fundamental el uso de elementos de protección personal. ¿Cuál de las siguientes labores se encuentra mayormente expuesta a este peligro? Servicios generales, cajero, abogado, profesor. ¿Quién está más expuesto a peligro químico? ¿Quién me responde? Así es. Y ya como la 8, huella ecológica. Ok, con gusto. Vamos con la última. La diferencia entre aspecto ambiental e impacto ambiental es. Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Por ende, el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios. Vamos a ver qué es aspecto ambiental no aparece aquí, pero sí debería. Impacto ambiental. Unas preguntas todas sencillitas ahí, pero con cascarita. Bueno, el aspecto ambiental me imagino que tiene que ver con cualquier cosa que pueda haber. ¿Esa es la diferencia? ¿O estás leyendo el...? es- sí, estamos leyendo la respuesta, pero de todas maneras quería confirmarla porque, o sea, a mi parecer es esta, ¿sí? A mi parecer son que los aspectos son los elementos, alguna situación, alguna parte de todo el ambiente,
mientras que el impacto es a que aquella cosa o aquel elemento que está en el ambiente puede generar un daño o un beneficio a ese ambiente. O sea, eso es lo que nosotros podemos identificar. Ahora, como la pregunta así como toda, como de cascarita, quería estar segura y por eso la estaba buscando acá en el material, pero no encuentro, digamos, la diferencia entre aspectos, porque si yo busco aspecto ambiental, no está. Si y coloco impacto, solamente está impacto en los ecosistemas, impacto de las actividades, ya, ecosistemas y el impacto. Pero entonces no dice exactamente qué es. Sin embargo, a mi parecer, como lo digo, los aspectos ambientales solamente es una sola cosita del ambiente. Y el impacto es que esa cosita pueda dañar o no el ambiente. Ahora, ¿qué dice acá? Los aspectos ambientales son cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico. No, porque los aspectos ambientales es una sola cosa. Y eso no genera el cambio total. El impacto como tal es lo que se identifica como el cambio. Los aspectos y los impactos ambientales son dos conceptos claves para entender la repercusión en el medio ambiente. Los aspectos ambientales son cualquier cambio en el ambiente y los impactos ambientales tienen que ver con lo que usamos y lo generamos. No, es la primera, a mi parecer. Sin embargo, pues esperemos que nos salga bien toda. Recuerden que cuando vayan a hacer el cuestionario tienen que darle confirmar varias veces para que puedan subirse la nota. Bueno, tenemos una mala aquí. Pero sabemos que la primera nos dio 10 puntos, la segunda nos dio 0 puntos. Ok. Entonces, esta es la diferencia conceptual entre biodiversidad y ecosistema, es la que está dañada, está mal. Dice que la diferencia no es los sistemas bióticos y abióticos. Bueno, tiene que ver entonces con qué. Biodiversidad. Organismos vivos de cualquier fuente, ecosistemas terrestres. Aquí habla de seres vivos y sus interacciones. Y ecosistema, el conjunto de seres vivos, los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen en ellos. Que el primero se refiere a la riqueza de las especies, el segundo al conjunto de seres vivos y sus interacciones. Ah, ok. Entonces aquí sería la primera, la A. Ya no la puedo cambiar, pero pienso que entonces, como esta no salió mala, podríamos cambiarla a la A. Del resto todas nos salieron buenas. ¿Sí? 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, ya. Listo, chicos. Entonces, con esa información ustedes pueden ya hacer la evaluación y ganarla de una a la primera que le hicimos. Listo. Ahora vamos con la segunda evidencia. Dice, evidencia presentación. Vamos a la presentación a ver. Ah, pero esta presentación no me dice nada. Simplemente me está diciendo aquí las orientaciones que debe tener, título, que debe tener texto, sí, las imágenes deben ser bien, que debe tener un equilibrio visual, pero no me dice más nada. Ok, listo. Y el instrumento de evaluación simplemente son el checklist. Ah, bueno, entonces es libre, no les pone a que tenga que ser con unas orientaciones específicas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí aquí donde está. Bueno. Listo. Dice, eh,
Continuando con la estrategia didáctica a través del estudio de casos en su fase de determinación de un... Este no es. Este no es. No, sí es. Presentación sobre las estrategias. Oh, sí, sí, sí. Continuando con la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudio de casos en su fase de determinación de un método de análisis, se desarrollará por parte del aprendiz una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Ok. ¿Qué necesitamos hacer? Identificar aquí, por ejemplo, en el material, qué tipo de accidentes y enfermedades laborales se pueden presentar dentro de una empresa. ¿Sí? Ustedes, si están trabajando, pueden seleccionar la empresa donde ustedes están trabajando. Si no, pueden seleccionar una de cualquier de internet, donde ustedes pueden decir qué tipo de accidentes, enfermedades laborales se pueden presentar en la empresa y qué tipo de eh, ambientes como tal, ambientes ¿cómo es? La parte de aquí de ecosistemas y todos servicios ecosistémicos que puedan haber dentro de la empresa. Y después de que ustedes digan qué tipo de accidentes y enfermedades laborales se pueden presentar y el ambiente de la empresa como tal, entonces ahí sí ya dicen, bueno, como estrategia para evitar o para la prevención de los accidentes y las enfermedades, podemos hacer esto, empiezan a hacer las recomendaciones. Se pueden hacer cambios de la ruta de evacuaciones, se pueden hacer modificaciones en la entrega de los equipos de protección personal, ¿sí? ¿Qué más? Suministros de sillas ergonómicas o de equipos que disminuyen la consecuencia en el trabajador para evitar enfermedades laborales. Y en cuanto a la prevención y control de los impactos ambientales, ya lo hablan es a nivel macro, ¿sí? Por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos, de la huella de carbono, de la huella de toda esta parte que ustedes de pronto no abarcamos, pero sí es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Dónde está la huella de carbono? La huella ecológica. Aquí hablan de la huella ecológica. ¿Sí? Debería ser la huella de carbono, que básicamente es qué tanto de dióxido de carbono expone la empresa al momento de fabricar sus productos, ¿sí? Al momento de estar generando el empleo. Hay muchas empresas que de pronto causan un impacto ambiental muy grave al medio ambiente, entonces que generan humo, que generan gases tóxicos, que generan muchos residuos inorgánicos o residuos tóxicos. Entonces, esa parte ustedes lo van a presentar en la diapositiva. ¿Cuáles son los tipos de impactos ambientales que pueda generar la empresa? Y también decir entonces de qué forma pueden prevenirlos, ¿sí? Por ejemplo, del impacto ambiental, ¿cómo se puede prevenir digamos, el alto la alta generación de residuos eh, sólidos en la empresa? Entonces, no, la empresa está generando mucha basura. Hacer un sistema de reciclaje, un sistema de reutilización de productos o un sistema de una estrategia con alguna empresa recicladora donde podamos hacer el convenio de entregarle residuos sólidos reciclables y poderlos vender, en fin, ¿sí? Y así hacer la disminución o la prevención del daño ambiental por la producción de esos productos que realiza la empresa, ¿sí? Y también, pues obviamente, evitar los daños en los trabajadores, como diciendo estrategias para evitar que los trabajadores tengan accidentes o enfermedades laborales. Eso es lo que se está pidiendo en la presentación. ¿Listo? Entonces recuerden que la presentación es un archivo PowerPoint o en Canva, donde ustedes quieran, pero que realmente se pueda visualizar como presentación, que tenga un título, que tenga el cuerpo el contenido como tal y una conclusión.
Y entonces aquí máximo 15 diapositivas. De esas 15 diapositivas, 2 son un título y una conclusión. ¿Listo? El resto, toda la información debe ser con las estrategias de la prevención y control de los impactos ambientales que genera la empresa, los accidentes y las enfermedades laborales para esas empresas. ¿Listo? ¿Ustedes cuál empresa van a escoger? La que ustedes quieran. ¿Estamos claros, chicas? Bueno, si ustedes se dan cuenta, estas dos evidencias no son tan complicadas. Acabamos de hacer una, o sea que ustedes ya saben que a la fija mínimo se van a sacar un 90 puntos en el examen. Así que yo diría que, pues, para ir avanzando, encontrarnos la próxima semana, el próximo 18, y trabajar las otras dos evidencias. O sea que de aquí hasta el 18 trabajamos esas dos evidencias. Y el 18 socializamos las otras dos evidencias que nos faltan hasta el 25 de julio. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachas, entonces voy a suspender la grabación y... ¿Y dónde suspendo?